¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Pues bueno, como esta y todas las noches, es un gran gusto que estés acá con nosotros y que estemos contigo. ¿Cómo te va, mi querido hermano, mi querida hermana? Buenas noches, bendiciones para ti. Y como siempre, es un gran gusto que estés acá con nosotros y que estemos ahí contigo donde tú quieras que estés, mi querido hermano, mi querida hermana. Y bueno, pues muy agradecidos con Dios nuestro Señor porque permite que a través de este programa que vamos a hacer, te podamos llevar la palabra del Señor, el aliento que necesitas, ¿verdad? Y hoy con un programa que te aseguro es y será de una gran bendición. Porque el día de hoy, bueno, pues tenemos una gran invitada en un momento más. Estará una invitada que es nuestra querida hermana Luz Karen, ¿verdad? Hija de mi querido hermano Miguelito y de Tere, quien va a compartirnos hoy su testimonio como hija luchadora, un programa que te aseguro es y va a ser de gran bendición. En un momento más también estará por aquí mi esposa Clau, lista para compartir. Así que, ¿qué te parece si oramos y le pedimos a Dios nuestro Señor para que todo lo que hacemos y digamos lo pongamos en su presencia? Lo vamos a hacer todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en su nombre decimos amén, amén y amén. Oramos y decimos, Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos muchas gracias, Señor, por tu inmenso amor y misericordia. Y muchas gracias también, Padre, porque permites que a través de esta sesión, de esta plática, podamos hacerte a ti, como siempre, nuestro centro, Señor y Salvador de nuestra vida. Y sobre todo, Padre, muchas gracias porque permites que a través de esta plática que vamos a tener con mis amados hermanos y hermanas, podamos hacer un programa, estamos ciertos y seguros, Padre, que va a ser de una gran bendición. Yo te pido, por favor, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, para que tu Espíritu Santo esté presente, Señor, como siempre en estos estudios. Yo te pido, por favor, Padre, que tu Espíritu Santo esté aquí donde está mi esposa Clau, Señor, para que la unjas, la bendigas, hagas de mi amada esposa, Señor, que tu Santo Espíritu hable en voz de ella, Padre, por favor, y muy en especial, Señor, en nuestra invitada, nuestra hermana Karen, Señor, para que por favor, Padre Dios, lo que vayan a hablar y lo que vayan a decirnos, Señor, venga inspirado por ti, venga inspirado en tu bendito amor, Señor, y en todo lo que hay, Padre Dios, que tú quieres que hagamos. Por favor, Señor, yo te pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, para que tu Espíritu Santo también esté no solo en estos estudios, mi Señor, sino allá donde están mis hermanas y mis hermanos que nos ven y nos escuchan. Por favor, Padre bueno, te lo pido, Señor, te lo ruego, haz que por favor, Señor, tu Santo Espíritu haga que estén aquí listos y listas mis hermanos y hermanas, Padre, escuchando este programa. Hoy te doy gracias, Padre, también porque tú estás dando milagros de sanidad en tantos hermanos y hermanas, Padre. Gracias porque estamos viendo la salud, Señor, en esos hermanos, Padre, en esas hermanas, Padre. Que estamos viendo, Señor, tú estás bendiciendo a través de la salud. En especial, elevamos nuestra oración, Señor, para que sanes de COVID, por favor, Padre, a la familia Rivera García, María Verónica Vargas Jaimes, Jacinto Baltazar, Mario Ramírez, Luis Ernesto Pérez, Irene Camarena, Blanca Flores Alvarado, Blanca Elena Topete Flores, Claudia Topete Flores. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, mi Señor. Dale la salud a cada uno de mis hermanos y hermanas que hemos mencionado de COVID, y si hubiera algún otro integrante de este ministerio que tuviera COVID, Señor, te pedimos también para que le bendigas y le des la sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido también, Padre bendito, para que tú, mi Señor, nos ayudes también a entender y comprender todo esto, Señor, y que nosotros mismos, Señor, sepamos que somos sanos en el nombre de Jesús. Nos cubrimos con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo para que nada ni nadie, Señor, nos pueda venir a hacer daño, ningún mal, Señor, sobre de nosotros, de ninguna forma manifestada, ni en COVID, ni en ninguna otra enfermedad. Hoy, Señor, como segundo día, elevo mi oración por mi querida hermana Cristina Milán de Guevara, Señor, para que por favor, Padre, en el nombre de Jesús, le des la salud, Señor, por favor. Dale la salud, mi Señor,
por favor, a nuestra querida hermana Cristina Milán de Guevara. Elevamos también nuestra oración, Señor, por una pequeña que se llama María Rafaela Pinta Villalobos, Señor, que ha presentado problemas pulmonares a causa de un asma severa, Señor. Por favor, Padre bendito, dale la salud a María Rafaela Pinto Villalobos. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, te lo ruego, Padre bueno. Estamos nosotros ciertos y seguros, mi Señor, que tú vas a hacer con nosotros y haces con nosotros, Padre Dios, grandes obras de amor, Señor, grandes obras de bendición. Padre Dios, te doy gracias también muy en especial, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre, que ha traído ofrenda a este ministerio. Gracias de verdad, Señor, por estos hermanos y hermanas que tú has tocado. Gracias, Señor, porque han hecho posible y hacen posible, Señor, que podamos hacer estos programas, que podamos hacer todo esto, Señor. Gracias de verdad, Padre, porque tú lo has puesto de esta forma, Señor, y porque así ha podido ser. Gracias de verdad, mi Señor. Gracias por todo ese amor, por toda esa misericordia que tienes, Señor. Yo te pido que bendigas grandemente a esa hermana y a ese hermano, Señor, que han traído ofrenda a este ministerio. Padre, por favor, te lo ruego y te lo pido, Señor. Haz que estos hermanos y hermanas, Padre, se vean gratamente recompensados, mi Señor, por la bendición, Señor, que tú prometes, por la bendición que tú das, mi Señor, en esta bendición de ofrenda, Padre. Por favor, mi Señor, te lo pido, te lo ruego, Padre, te lo suplico, mi Señor. Haz que de todo esto, Padre, haya una gran bendición en ellos y en ellas, mi Señor. Por favor, Padre bueno, te lo pido, Señor, te lo ruego y te lo suplico. Padre Dios, que ningún esposo pródigo, Señor, pródiga, pueda llevar más dinero a perdición, sino que siempre, siempre a bendición. Te lo pido, por favor, Señor, te lo ruego. Hoy elevo una oración muy especial por mi querido hermano José Sanabria, Señor. Yo te doy gracias por la vida de José Sanabria, Señor, que ha sido una bendición para este ministerio. Toca la vida de José, Señor, de su familia, y en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Señor, sabemos que mi querido hermano José, Señor, es bendecido. Bendice y toca grandemente, Señor, a José Sanabria. Te lo pido, Señor, te lo ruego y te lo suplico. Padre Dios, pues estamos listos en esta hora y en este momento para que tú nos hables y nosotros, como siempre, siervos fieles tuyos, listos para escuchar tu mensaje. Te lo pido y agradezco por el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya a su nombre decimos amén, amén y amén. Bien, muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una llamadita surprise a ver si nos contestan. Vamos a hacer... Ahí está. Hola. Laurita. ¿Cómo estás? Laura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, gracias, igualmente. ¿Hoy es tu cumpleaños? Sí, ¿tú crees? Ando de cumpleañera. Eso, pues bueno, pues estamos aquí, mi esposa Clau, tu servidor, ya lo sabes que estamos en el programa, como todos los años, haciendo llamaditas sorpresa y muy en especial hoy también, antes de felicitarte, preguntarte por tu salud. ¿Cómo vas, Laura? ¿Cómo estás? Pues ya la cirugía de reconexión de intestinos fue un éxito y voy bien, pero me detectaron un tumor en el pie, me lo quitaron hace 3 semanas. Ajá. Entonces ando con muletas, esperando la biopsia, pero pues ahí voy, más o menos, pero la mano de Dios vamos adelante. Claro, te va a ir muy bien, Muchísimas gracias. Y realmente si estás cumpliendo un año más, Laura, pues es básicamente porque Dios tiene grandes planes para ti, sí, para tu hijo y para tu esposo. De verdad. Claro que sí. Porque la has luchado grandemente, ¿verdad? La has sufrido humanamente también fuerte y Dios te va a dar esa recompensa. La palabra del Señor dice, me será dada la corona de justicia justo en aquel día y no solo a mí, sino a todos los que aman su justicia. Así que, pues muchas felicidades. Muchísimas gracias, mi Clau hermosa. ¿Cómo está mi niña? Aquí andamos de cumpleaños. De manteles largos y celebrando una oportunidad de vida, Laura. Qué bueno escucharte, de verdad, qué bueno, qué gusto escucharte, saber que pues
dentro de toda la gravedad, ahí la llevas, la mano del Señor te sigue sosteniendo y nosotros seguimos orando por ti. Te mando un abrazo, Muchísimas gracias. guerrera. Cuídense mucho, gracias. Aquí estamos y un beso para todos, Batallón 20. Les mando un fuerte saludo y que estén muy bien. Cuídense mucho, por favor. Y nosotros te mandamos un abrazo muy grande y todos nuestros mejores deseos para ti, gracias, hermanita preciosa. Ojalá de verdad, pues pronto podamos vernos. Así será, Dios lo quiere y así será. Amén. Mándale Cuídense un saludo mucho. cordial a tu hijo también, por favor, que le quede gracias, mucho. Y a tu mami también. A tu mami también. Claro que sí, claro que sí. Estábamos pensando en el maratón y ojalá que pronto nos podamos ver. Amén, que así sea. Enero, febrero, vamos a pedirle a Dios así para que será. sea una de estas fechas. Claro que sí, cuídense, me dio mucho gusto saludarlo. Feliz cumpleaños, Laura, y que la termines de pasar bien, y felicidades por tu que estén muy bien. Bye, hasta luego, buenas noches a todos. Adiós. Bueno, pues ha sido nuestra querida hermana Laura, líder de ¿verdad? Y bueno, pues agradecidos con Dios por su vida. El día de mañana, rápidamente lo digo, el día de mañana no te pierdas, vamos a leer de acuerdo a lo que vimos el día de ayer con el Padre Barajas. El Padre Barajas el día de ayer y la semana pasada nos ha venido hablando de cómo defender el matrimonio cuando nos meten a un proceso de nulidad. Ayer comentando con él, le dijimos, Padre, ¿qué sucede si nosotros leemos el derecho canónico? Nos lo recomendó y dijo, por supuesto. La encuesta ha estado muy interesante, ¿verdad? Porque el 80% está diciendo, sí, por favor, sí me interesa, ¿verdad? Y sí, háblame de temas específicos para conocer. Así que el día de mañana te voy a compartir, vamos a leerlo juntos. Acuérdate que no podemos dar interpretación, dijo el Padre Barajas, pero sí lo vamos a leer juntos para que nos defendamos. Sin miedo, mis hermanos. Bueno, pues los dejo con la directora. Aquí presente, como... Sí. Listísima ya para hacer esta llamada con nuestra invitada del día de hoy. Con nuestra invitada del día de hoy, lo hemos venido anunciando, que es Luz Karen, hija de Tete y de Miguel, líderes del batallón 3942, y pues voy a hacer la llamada para escuchar su testimonio. Antes de hacer la llamada y escuchar el testimonio, les mando un beso muy grande a todos, un abrazo muy grande. Gracias siempre, de verdad, gracias siempre por permitirnos entrar a sus hogares, por ayudarnos a servirles, por darnos esa oportunidad. Gracias porque pues sin ustedes no habría ministerio y por ese sí sostenido que le han dado al Señor. Les mando un abrazo a todos mis hermanos, especialmente hoy quiero mandarles un abrazo muy grande a mis hermanitos del Regional de México, porque finalmente, bueno, pues fue un proceso de lucha de una hermanita que fue nuestra hermana allí en el Regional de México, y por supuesto que conocimos a sus hijos cuando aún ellos estaba en lucha por su familia, y pues bien entusiasmada porque veo muchas caras, no veo muchas caras, muchos nombres conocidos, y les mando un beso y un abrazo muy grande, saben cuánto los quiero. Y pues bueno, si me lo permiten, vamos a hacer la llamadita a esta chiquita que ya no está tan chiquita, pero que cuando la conocimos pues era más chiquita todavía. Vamos a esperar enlazarnos y... Bueno... Oye, permíteme tantito, Luz, ¿así nada más? ¿O pongo el teléfono en algún momento? A ver, ¿qué hable? Hola, Karen, buenas noches. Hola, Clau, buenas noches a todos. Ahora sí, perdón, Karen, otra vez. Buenas noches, Karen. No, espera. No se está yendo aquí, a ver. Espérame tantito, Karencita.
Karen, ¿puedes hablar ahí, por favor? ¿Karen? Sí, Listísimo, ahí ya, estamos. ahí estamos ya. Karen, ahora sí, buenas noches, nena hermosa, ¿cómo estás? bien, Clau, bien, Espérame, Karen, se me volvió a caer el... A ver, espérame, Karencita. No sé por qué ahora le está... Esta cuesta, no necesitas ponerlo. Ahí sí. Así. Ahora, ¿cómo estás, Karen? bien, Clau, gracias. Qué bueno, Karen, pues aquí, además, hoy creo que se volvió a desconectar, ¿me escuchas, Karen? No va, se volvió a desconectar. No sé si es tu cable o es el mío. Pues yo creo que sí, porque sí, no, lo dejé sin mover, pero de repente me aparece una leyenda que dice que el dispositivo no es compatible. Sí, ahorita se oye. Ve, aquí se desconecta. A ver, dile que te hable. ¿Ahí estás, Karen? No se va a oír aquí solamente. Entonces... No podemos hablar por aquí, ¿no? vamos a hacerlo así. Sí, a ver qué hable. A ver, Karen, hola. Sí, dime, Clau. Nada más hay que ver, espérame tantito, Karen, déjame ver si te escucho. Y bueno, Karen, Luz Karen, tu nombre completo, hermanita, por favor. Sí, mi nombre completo es Luz Karen Chávez Santiago. ¿Cuántos años tienes, Luz? 24. Ah, pero eso estás bien, estás muy chavita. Dime una cosa, Karen, ¿tú eres hija de...? Yo soy hija de María Teresa y de Miguelito de acá de la Ciudad de México. Muy bien. ¿Hace cuánto tiempo viven acá? Porque ustedes vienen de otro lugar, ¿no? Sí, venimos del Estado de México, Ajá. del municipio de Nextlalpan, de allá venimos. Ok, Karen. Bueno, como lo platicamos tú y yo, pues eres invitada debido a que hiciste un proceso de lucha junto con tu mami para sacar, ahora sí, a flote a la familia, para sacar del pecado a quien en ese momento estaba cometiendo un ilícito en la familia. Pero antes de entrar y abordar el tema de la lucha, Karen, ¿nos podrías decir un poquito de la historia, de tu historia? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Qué estudiaste? Más o menos una semblanza de tu familia. Sí, pues yo soy la mayor de 4 hijos. Soy la única niña. Pues de la historia de mi familia, siempre hemos sido comerciantes, siempre hemos trabajado todos. En mi casa siempre mis papás nos han enseñado pues a trabajar, ¿no? O sea, conseguir lo que necesitamos y lo que queremos con esfuerzo. Independientemente de las situaciones que habían en la casa, de las peleas y demás, pues eso fue algo que siempre se respetó. La convivencia en mi casa siempre ha sido complicada. A la fecha, después de la restauración, ya lo había comentado en el testimonio de mis papás, las cosas no se vuelven miel sobre hojuelas, pero sí es más fácil sobrellevar las dificultades, definitivamente. Pues a pesar de que soy la mayor, siempre he sido más reservada que mis hermanos. Entonces suelo ser muy introvertida, ellos son más extrovertidos, son más abiertos. Siempre he sido más unida a mi papá, o sea, a pesar de algunas situaciones, yo siempre he sido más unida a mi papá que a mi mamá. Sin embargo, quien más me ha apoyado pues para atreverme a hacer ciertas cosas, pues ha sido ella.
ella ha sido mi confidente para cuando quiero hacer algo, cuando paso por alguna situación, siempre ha existido una comunicación para intentar las cosas. Oye, Karen, dime una cosa. Antes de vivir el proceso de separación de tus papis, ¿cómo era tu familia en el sentido, en sus relaciones? ¿Peleaban mucho tus papás? ¿Tú sentías un ambiente hostil o vaya, creías que X normal? No, sí éramos una familia que discutíamos bastante. Y digo discutíamos porque era un ring, porque era todos contra todos y ver quién sobrevivía. Apenas justo nos estábamos acordando mi mamá y yo que llegaba yo a casa de mi abuela y le decía, otra vez se pelearon. Entonces, una niña pequeña diciendo otra vez, o sea, era una cuestión que constantemente se repetía. La relación con mi papá, principalmente con los hijos, era muy complicada. Entre hermanos nos llevábamos, más que nada, o sea, yo sentía que era como que lo normal que los papás pelearan, pero sí era una situación familiar de muchas discusiones, de muchas peleas. Yo recuerdo constantemente escribirles cartas a mis papás pidiéndoles que disminuyeran las peleas porque a mí me afectaban mucho. Yo siempre le he dicho, cuando las personas que yo quiero las veo peleando, siento que soy una hoja que se va cayendo de un árbol. No tengo de qué agarrarme, no tengo de qué sostenerme, me siento en medio de la nada. Entonces, constantemente yo les escribía cartas a ellos pidiendo que pararan las peleas. ¿Y entre tus hermanos y tu hija? Entre mis hermanos y yo, creo que las peleas eran las normales de hermanos. No, o sea, sí nos pegábamos porque pues son hombres, ¿no? O sea, tengo 3 hombres, entonces sí, al menos con los más grandes, con los que me llevo 1 y 3 años de diferencia, sí solíamos, pero no sé, o sea, nos peleábamos, pero entre nosotros siempre nos cuidamos. Okay. La verdad es que siempre me he sentido muy respaldada por mis hermanos, desde el más grande al más chico. Entonces sí discutíamos, pero creo que sí era lo normal entre hermanos. También no es como que pudiéramos estar como que 100% en paz, porque por sí la situación en la casa era muy hostil. Entonces estábamos normal dentro del rango en la familia. Okay. Oye, Karen, ¿y a quién le atribuías tú en ese momento la culpa de que la situación en la casa fuera tan hostil? Siempre fue a los dos. Okay. Sentí yo que la culpa era de mi papá por sus reglas tan estrictas y al mismo tiempo era de mi mamá por querer que nos defendiéramos de él, pero ella no nos enseñaba como que a defendernos de una manera que fuera tranquila, y como entre ellos ya estaban peleados, quedábamos en medio de la pelea. Entonces, para mí siempre fue culpa de los dos. No era como que alguien tuviera más culpa. Sí había quien detonaba primero, que normalmente era mi papá, pero al final de cuentas yo siempre consideré pues, que la culpa era de los dos. O sea, cuando yo me molestaba o se les decía algo, siempre fue a los dos. Oye, Karen, ¿aún así había amor? ¿Veías amor? Sí. Sí, aún así, yo considero que sí había amor en mi familia, pero no sabíamos expresarlo. Okay. No. Era complicado porque si demostrabas amor, era como que demostrar debilidad, y cuando había una discusión, eras el que salía perdiendo. Sin embargo, cuando había un problema, pues no es como que nos lo echáramos en cara.
O sea, se salía adelante del problema y ya posteriormente, pues sí, ¿no? O sea, señalar dónde estuvo el error del otro. Pero, no, yo digo que sí, siempre hubo amor, nada más que no sabíamos expresarlo. O sea, Okay. como tal, agarrábamos y nos decíamos te amo, te quiero. Uh-huh. Era raro hacer eso. ¿Entre tus papás también veías amor? ¿Entre ellos dos? Uh-huh. Sí tengo recuerdos que yo puedo decir que mis papás se amaban. Ok. Ahora dime una cosa. Bueno, ustedes, suceder algo. ¿Tú empezaste a sospechar algo o hasta que no se desató toda esta situación, dijiste, sí, está pasando? Vaya, ¿presentiste lo que estaba a punto de avecinarse? No, nunca me lo imaginé, okay. Nunca lo esperé. Un año antes de que mi papá saliera de casa, ya se había hablado de divorcio, pero no pasó nada. Entonces, cuando él se va, nos agarró a todos y totalmente en curvas. Nos fue una sorpresa, o sea, nada me lo decía. Pues sí no se hablaban, pero era normal, o él estaba molesto, pero era normal. O sea, como te digo, era tan normal estar peleados que yo nunca esperaba un cambio que nos agarró a todos dormidos. Okay. Oye, Karen, ¿cómo fue esto? ¿Tu papá llegó un día y dijo me voy? ¿O de repente ya no estuvo? ¿Cómo fue, Karen? Un día agarró y empezó a guardar sus cosas, toda su ropa. Él tiene un maletín donde guarda sus documentos, entonces sacó el maletín de donde siempre está guardado, empacó todas sus cosas y nos avisó que se iba a casa de mis abuelos. Fue lo único que... Es que a mí no me lo dijo, no sé cómo dimos por hecho que se iba para allá. Ahorita no recuerdo si alguien se lo dijo, si lo intuimos porque era donde siempre se iba. Ahorita se me fue, pero así, o sea, simplemente agarró, empacó sus cosas. Yo, de hecho, lo único raro fue que llamó un taxi. Mi papá no suele pagar taxi, entonces llamó un taxi y estaba en la puerta de la casa y se fue. Así, abrió la puerta, se salió, echó las cosas al taxi y ni siquiera nos dijo adiós, vengo en una semana, nada. ¿Y entre ustedes qué se dijeron? Cuando tu papá salió, ¿qué comentaste con tu mamá, con tus hermanos? Pues en ese momento fue como de preguntar quién lo hizo enojar o qué lo hizo enojar. O sea, fue como de... Si habían pasado diferentes eventos que sospechábamos podían haber sido el detonante, pero creíamos que nada tan malo como para que se hubiera decidido irse. Entonces sí fue como raro y lo primero fue pensar que mis abuelos estaban mal, pero sentimos que alguien sí se hubiera enterado, o al menos a mí me hubiera dicho. Entonces, como nadie lo sabía, solo estaba la suposición. Era pensar que había sido el detonante o que mis abuelos estuvieran mal. Pero, pues, como te digo, o sea, era normal que de momento él agarrara y se fuera con mis abuelos y a nadie nos dijera nada. Así iba sábado en la mañana y sábado en la noche regresaba y mi mamá le preguntaba dónde estabas. Pues no fui con mis papás y todos así como de, ¿a quién le dijo, no? O sea, ¿tú sabías? No, pues... Entonces, ese día fue algo hasta cierto punto normal. Ok, pero se llevó ropa. Ajá. ¿Y cuando salía sí se llevaba ropa? ¿O esa vez dijeron, ay Dios, hasta ropa se llevó? Ajá, pues digo, o sea, era normal que se fuera, pero no que jalara, más que nada el maletín de los documentos. Ajá. Eso fue lo que sí nos extrañó, por eso la idea de pensar que algo hubiera pasado con mis abuelos, porque pues es como que el maletín donde tenemos cosas por si algo llegara a pasar. Okay. Entonces, antes todos teníamos ahí los documentos de todos, pero cuando crecimos nos los entregó para que fuéramos responsables de nuestras cosas. Entonces, que él jalara ese maletín
fue lo que más llamó la atención, más allá de la ropa incluso. Ok. ¿Cuántos años tenías, Karen? 19, fue en diciembre y yo en enero cumplía 20. Ok. Ahora dime, bueno, se fue papá y mamá no dijo nada, sino simplemente, pues, quién sabe qué pasó, qué mosca le picó, se fue. Así se dieron las cosas. ¿No la viste en este momento ni atormentada, ni angustiada, ni preocupada? No, hasta cierto punto fue, pues, normal. Ajá. ¿Cuándo empieza esto a desbordarse? Cuando pasan 15 días. Ok. Ya estaban por terminar las vacaciones, creo, o sea, ya habían pasado 15 días y nada de él, o sea, no teníamos noticias de él, no sabíamos nada, entonces sí fue como raro. No solíamos en casa aquí con mi papá en ese tiempo, no solíamos festejar Navidad ni así, pero íbamos a irnos a un viaje a Oaxaca. Entonces nos fuimos al viaje, regresamos, seguimos sin saber nada de él, entonces hasta cierto era normal. Después de regresar del viaje, que se cumplen 15 días, ya fue cuando fue como, ¿y qué pasó? O sea, esto ya no es normal, ya es más tiempo del que debería. ¿Cuándo vuelven a tener noticias de él? Yo me comunicaba con él cada 15 días para que me diera mi quincena. Entonces yo era la que me veía con él. Y creo que esa fue la primera vez que me vi. Porque nos tuvimos que reunir para ver lo de mi quincena y porque para eso yo había tenido una discusión con él, porque él se había enterado de que yo ya tenía novio. Entonces yo me reúno a verme con él para hablar de la situación y es como que los primeros encuentros que recuerdo haber tenido con mi papá. ¿Y cómo lo notaste en esa reunión, en esa primera reunión? Pues yo estaba muy a la defensiva, entonces estaba muy enfocada en no desmoronarme y ponerme a llorar frente a él, entonces la verdad no recuerdo cómo estaba él. Siempre ha sido mi papá ante situaciones difíciles o complicadas de reaccionar y de tener la mente fría. Entonces, como yo sabía que hasta cierto punto él estaba bien o estaba normal, estaba yo muy enfocada en mí. Hasta ese momento no le veía yo algo extraño. ¿Y tu mami? ¿Cómo estaba después de 15 días que él no estaba? Mi mamá ya estaba mal porque no sabíamos qué estaba pasando, ya era mucho tiempo, ya estábamos como que teníamos que empezar a volver a nuestras actividades. Como te digo, eran vacaciones, hasta entonces todo fue normal, pero se empezaba a sentir ya como que la frustración de que no sabíamos qué estaba pasando y nadie tenía respuestas. Tú, por ejemplo, el día que fuiste a ver a tu papá, ¿no le dijiste, oye, ¿por qué no estás en la casa? No. No, pero digo, o sea, teníamos una situación pendiente, entonces yo estaba más enfocada en eso. Okay. De hecho, yo nunca hablé con él respecto a por qué no estaba en la casa. Okay. ¿Qué pasa después, Karen? ¿Cuándo se enteran o cómo es que saben que tu papá pues no está ahora sí que secuestrado? Pues más que enterarnos, empiezan a haber actitudes de él que ya no eran dentro de lo normal. Había actitudes normales, por así decirlo, como que de momento no nos hablara, que no le hablara a nadie, o que nada más le hablara a una persona. Eso era lo normal. Cuando de momento ya no le habla a nadie y no hay ningún medio de contacto, se empieza a volver raro. La primera situación, ahorita no recuerdo la fecha, pero se nos vence el internet, ya estaba por vencerse el internet y mi papá llega a la casa a decirnos que nos lo va a quitar.
porque él no puede pagar el internet de la casa y el internet que había en casa de mis abuelos. Entonces, esa ocasión fue muy extraño, Clau, porque cuando mi papá discute con mis hermanos, yo nunca me metía. Yo siempre quedé relegada, tanto por él como por ellos, por ser mujer. Y al sentir yo esa diferencia, entonces nunca me metí. Aunque mis hermanos tuvieran la razón o yo pudiera hacer algo al respecto, pues nunca me metí. Siempre los dejé solos, por así decirlo, principalmente al mayor. Entonces, ese día estábamos todos en clases, creo, haciendo tareas, y cada quien se metió en su rincón. Entonces se quedan acá en el comedor mi hermano el grande, mi mamá y mi papá, y él agarra y desconecta el módem. Entonces de momento yo me quedo sin internet, todos nos quedamos sin internet, pero supusimos que se fue. Y pues ellos estaban gritando, pero digo, o sea, la verdad es que era normal, yo no puse atención. Y en eso escucho decir algo de un cuchillo entre la discusión, y yo me espanté porque yo creí que mi hermana estaba amenazando a mi papá con un cuchillo. Entonces dije, se va a comprometer y nos vamos a meter en un problema que no hay necesidad. Entonces salgo al patio, porque bueno, los cuartos están divididos por un patio, entonces salgo al patio a ver qué está pasando, y mi papá con el módem en las manos y mi hermano llorando de la frustración, muy molesto porque estaba con tareas, yo también, y nos quedamos sin internet. Entonces yo me pongo por primera vez entre mi papá y mi hermano para no dejar que él hiciera nada a mi hermano. Y yo estoy tan molesta que agarro y le estoy hablando a mi papá, pero como yo soy más baja que mi hermano, él alza la mirada viéndome sobre la cabeza, dirigiendo la mirada a mi hermano. Entonces me enojo y empiezo a brincar diciéndole, pero veme a mí porque te estoy hablando yo. Y le empiezo a tronar los dedos para que me pusiera atención. Y entonces mi hermano se ve en la necesidad de llamar a una patrulla, llega un oficial a decirle que nos regrese el módem. De hecho, el oficial pide que lo conecte y mi hermano dice, no, yo lo conecto, solo queremos que él se retire, nos quedamos, nosotros nos encargamos de pagarlo. Cuando se da toda esta situación, fue una situación en segundos que se sintieron eternos. O sea, el tiempo como que se detuvo. Yo nunca había tenido el valor de hablarle hacia él, pero yo tenía que proteger en ese momento a mi hermano. Entonces, cuando él se va, nos quedamos todos en el comedor, pues en shock total, porque no lo reconocíamos. O sea, su cara no era la de mi papá. A la persona con la que ese día estábamos discutiendo, algo nos decía que no era mi papá. A partir de ese día empezamos a discutirlo mucho. Y empiezo a ver en las fotos y algo me decía que no era mi papá. ¿Y tu mami cómo estaba? ¿Cómo estuvo en ese momento? ¿Ella qué dijo, qué expresó? Mi mamá estaba también muy en shock con nosotros, muy molesta, porque pues nos había hecho pasar a todos un trago amargo que no había necesidad. Ya habíamos estado llevándonos bien desde que se fue. O sea, pues él venía, medio se hablaban, así como venía, llegaba, nos medio veía a nosotros y se iba. De hecho, no se quedaban platicando ni nada. Entonces, el que ese día pasara todo eso nos agarró muy de sorpresa, no nos lo esperábamos. Nos dejó totalmente en shock. Mamá estaba muy frustrada, también muy molesta por lo que había pasado. O sea, no entendíamos por qué. No entendíamos por qué la agresión hacia nosotros. Ok. ¿Y ¿cuándo sucede que se enteran que él está con otra persona? Eso fue como a los 3, 4 meses.
y me enteré yo. Por el estrés y la depresión de que se fue, mi sistema nervioso quedó muy débil. Entonces, yo ya discutía hasta con la mosca, porque si se me paraba o si no se me paraba. Entonces, unos días antes de que me pusiera yo mala, discuto con mi hermano el mayor y nos peleamos. Entonces, a los 2 días me pongo muy mal, empiezo a vomitar y yo no le quería decir a mi mamá porque yo no le hablaba. Estaba peleada también con ella y no le hablaba. ¿Por qué? ¿Por qué estabas peleada con tu mamá? ¿Le echabas la culpa? No qué había pasado. Ajá, ok. Sí, habíamos discutido. Había yo discutido con ella y también había discutido con mi hermano. Con mi hermano sí nos peleamos en el baño porque yo me quería meter a bañar y él también. Entonces fueron peleas tontas, pues porque yo ya estaba mal. Yo no sabía hacia dónde canalizar mi ira, mi molestia, de que él no estuviera acá en la casa. Pero yo no quería mandarlo a traer porque era mandar a traer problemas. Entonces había decidido solucionarlo sola. Entonces, después de esa pelea, que pues sin sentido, la verdad, yo no le hablaba a mi mamá y a mi hermano justamente porque me peleé con ellos en el baño. O sea, discutimos, pegué. Entonces, a los 2 días pues me pongo mal, me internan y lo único que pido es verlo a él. Uh-huh. ¿Y le hablas? ¿O lo mandas llamar? Sí, la aviso a mi mamá. ¿Y qué? Que lo único que quería era que él llegara. Ajá. O sea, me daba igual lo que los médicos dijeran. Estaba yo junto con otras 3 chicas y a todas nos estaban revisando por problemas del estómago, por indigestión, por malestares de mala alimentación. Entonces estaba por pasar una chica que está al lado mío a cirugía y pues en mi cabeza pasó, o sea, si ella tenía lo mismo que yo y ya está por entrar a cirugía, voy a entrar yo. O sea, yo sigo. Entonces, en cuanto puedo ver a mi mamá, es lo primero que le dije, ¿sabes qué? Necesito que le digas a mi papá que venga. No quiero ver a nadie más, yo quiero ver a mi papá. Ajá. Llega mi papá, estamos hablando, me está preguntando que cómo estoy, que comí, que me han dicho los médicos y demás, y le entró una llamada. Le entró una llamada, contesta, y él dice amor. Uh-huh. Y en toda mi vida yo nunca había oído que le llamara amor a mi mamá. Ahí fue donde lo supe. Ok. ¿En ese momento le dijiste algo, Karen? No le dije nada. Yo le dije que me sentía bien, que ya no era necesario que estuviera ahí, que bajara con mi mamá. Yo lo único que ella quería era pues, que se fuera. Me arrepentí de haberlo mandado a llamar. Ok. ¿Y se fue? Sí, porque nada más lo dejaron pasar a verme y tenía también que retirarse. ¿Qué pasó por tu cabeza en esos momentos, Karen? Que no debí llamarlo, que no debí pedirle que viniera a verme, que no debía enfermarme, que no debía haber discutido con mis hermanos, que no debía haber discutido con mi mamá. Bueno. Sentí que era mi culpa. Ok. ¿Qué te pasó en el hospital? ¿Cuál fue el diagnóstico? Tuve una infección, pero se controló. Con el puro medicamento lograron controlarla. No fue necesaria una cirugía ni ningún otro tipo de intervención. En la madrugada de ese día, salí. ¿Con tu mamá nada más? No, sí se quedó él. Pero pues ya a la hora de dormir yo me quedé con mi mamá en mi cuarto porque no quería estar con él, no quería verlo. Y
y me quedé con mi mamá y ya el otro día se fue. ¿Le dijiste a tu mamá algo? No. Ok. ¿Cómo se entera tu mami entonces? A los pocos meses ya ella ya estaba en el ministerio y en uno de los videos el profe dice que hay que decirle 3 cosas al pródigo. Solo 3 cosas durante los momentos de lucidez que tienen. Entonces ella lo cita para verse y después de que hablaron, nuevamente como ya era de noche, él se queda a dormir, ella se queda conmigo y en la madrugada mi papá hablando por teléfono es como ella escucha lo mismo que yo. Uh-huh. Ok. ¿Cuál es la reacción de tu mami? Pues al otro día, no recuerdo cuánto tiempo habrá pasado, si un día o 2, me lo dice, que escuchó a mi papá hablando por teléfono, me explica todo, y pues seguramente yo no habré hecho cara de sorpresa ni nada, y es como ella se da cuenta que yo lo sabía. ¿Y qué sucede en ese momento? Pues me preguntó por qué no le dije. Me preguntó por qué yo no le dije nada a ella. Y yo no le dije porque yo lo consulté con mi novio. Le digo, es que acabo de oír esto. O sea, yo tengo que decirle a mi mamá lo que acabo de oír. No puedo dejarla sola. Entonces, él me dice, son cosas de hombres, tú no te metas. Uh-huh. Y yo le hice caso. O sea, yo no le dije nada a mi mamá. Todas las ocasiones en las que me llegué a encontrar con mi papá y me tocó ver lo que contestaba el teléfono, yo sabía que le contestaba a la otra persona. Nunca contestó enfrente de mí, siempre trató de ser discreto, contestando aparte, y nunca tuve el valor de enfrentarlo. Lo que hice fue, en su teléfono, me tomé fotos, porque dije, si mamá está dispuesta a dejarlo perder, a dejar que alguien le gane, pues es situación de ella. Pero a mí nadie me va a quitar mi papá. Entonces yo me tomo fotos en su teléfono, le pongo foto a mi contacto, y le entrego un collar. Le entrego un collar de la misericordia, del Señor de la Misericordia. Entonces dije, si hay alguien con mi papá, que sepa que si hay una mujer en su vida, que es su hija. Entonces, es lo único que yo podía hacer, porque yo no era capaz de decirle a mi mamá, y cuando ella se entera de que ella sabía, pues me pregunta, ¿no? ¿Por cuánto tiempo tuve que soportarlo sola, sin decirle a nadie? Ok. Dime una cosa, Karen, porque, entiendo que pues tú hablas de tu papá y de tu papá, pero ¿sentiste empatía con tu mami? O sea, ¿percibiste lo que ella, imagínate, tú eres la hija, pues te dolía, pero la esposa, sí, ¿pudiste calibrar un poquito el dolor que podía estar atravesando el corazón de tu mamá? Sí, a mí me dolía mucho verla. De hecho, después de que él se fue, pasa el tiempo y yo me enfermo de depresión. De hecho, yo siempre que él se va de la casa o tenía que salir de la casa, yo siempre me enfermaba de depresión porque no soportaba tenerlo lejos. Entonces, ella me entra a ver al cuarto y me dice, yo lo llamo, yo le digo que él venga y yo me voy. Dice, pero no te me vayas a morir. Y le dije, no, si él se quiso ir, que se vaya. Yo mañana me pongo bien, tú no te preocupes, yo mañana me levanto y voy a la escuela. Entonces, yo iba a la escuela para no verla mal, para que ella viera que yo estaba bien. Y las días que podía, me quedaba en la cama con ella. Nos dormíamos juntas y nos levantábamos juntas.
o luego me dormía yo en mi cuarto, pero en la mañana me venía a acostar con ella. Si yo no tenía ganas de salir a trabajar, me quedaba yo con ella. No, no soportaba verla mal, me dolía. De hecho, ella empezó a hacer actividades como ir a tumba y así, y eso a mí me daban ánimos, porque la veía distraída, la veía haciendo algo para ella, algo en lo que pues estaba enfocando en ella, en entregarle en alguien más, y eso a mí me gustaba verla bien porque sí sabía por lo que estaba pasando. Lo platicábamos constantemente y sí sabía por lo que estaba pasando. ¿Y tus hermanos, Luz? La situación con mis hermanos era complicada porque, como te digo, no éramos de hablar de sentimientos porque eso nos demostraba débiles. Entonces, pues el más chico y el mediano no eran indiferentes a la situación, pero sí no manifestaron una participación, o sea, ni malestar, ni tristeza, ni enojo. Si lo sentían, no lo decían, no se lo decían a nadie. Mi hermano el grande sí estaba muy molesto. ¿Ellos ya sabían de la relación que tenía tu papá? No, de hecho ellos no sabían, no sé posteriormente cómo se enteran. Ellos no sabían. Mi hermano estaba molesto porque nos había dejado solos, o porque lo había dejado solo. Uh-huh. O sea, lo dejó solo a cargo de la casa sin decir nada. ¿Y cuándo supiste o cuándo te diste cuenta o cuándo te dijo tu mamá, estoy en lucha por mi matrimonio? Dice ella, la verdad yo no recuerdo, Clau, que una noche yo salgo a verla porque trabajábamos juntas y salgo del puesto a verla y le digo, mamá, ¿verdad que un día todo esto se va a terminar? Y ella ya estaba por rendirse, abre el teléfono y sale uno de los posts que subían en Facebook. Yo recuerdo el post, recuerdo todo eso, pero no recuerdo haberle salido a decir eso. O sea, yo en ese momento estaba totalmente bloqueada porque era cada vez que veía a mi papá estar con los nervios de si le iba a llamar y sentir los celos de que alguien lo buscara. Entonces, yo no recuerdo haberla salido a decir eso, pero sí recuerdo ver que ella entra a verme, me enseña el teléfono y me dice, ¿qué es esto? Entonces yo empiezo a leer y digo, ¿sabes qué? Es que no sé, ahorita no tengo cabeza, pero déjame lo guardo, me lo mando por Messenger, así lo guardo, y al otro día temprano empiezo a leer. Y dije, me parece que es un grupo de la iglesia, entonces, a ver, déjame ver qué es esto. Entro a la computadora, empiezo a buscar los links, y unos decían que sí existía, pero ya no estaban actualizadas las páginas. Entonces, eso me hace entrar en duda porque digo, ahora los correos los tendrán abiertos o no, si será, no será. Entonces mando yo un correo avisando que la que quería entrar era mi mamá. Y pues no me contestan, según esto tardaban 2 días y ya había pasado 1 día y medio y mamá estaba a punto del colapso porque para ella ya habían pasado 100. Entonces yo, pues es que no me contestan, ¿yo qué hago? Pues yo no trabajo en la página. Entonces vuelvo a mandar otro mensaje y es así como nos piden llenar un formulario, lo llenamos y al otro día ya estaba ella en batallón. Entonces esperábamos que fuera así como un paso 1, paso 2, paso 3, aquí está tu papá, aquí está tu marido. Pero no era eso. Al entrar en el chat están las hermanas en batallón contando pues sus situaciones y me dice, mamá, es que yo ya tengo mis propios problemas porque ellas me están contando los suyos. Entonces digo, mira, están igual que tú, la situación de todos es igual, entonces yo te puedo escuchar, yo te puedo entender, pero no dejo de ser tu hija y él no deja de ser mi papá. Ellas están en la misma situación que tú, es una esposa y un esposo, entonces, pues, contéstales, da tu opinión o cuenta tu historia, algo pasará. Y entonces empieza ella a oír los audios, empezamos a buscar
primero tus audios, donde tú cuentas cómo es todo el proceso de lucha, y mi mamá los jalaba con ella a donde fuera, y la veía yo anotando en sus libros notas, y la veía yo comprando cuadernos para hacer anotaciones, y todo lo que decías mi mamá lo hacía. Que había que hacer rosario, aprendió a hacer el rosario, que había que ir a visitar el Santísimo, fuimos a visitar el Santísimo. Para esto mi mamá ya estaba en el grupo de pastoral, entonces ahí recibe también mucha orientación. Entonces mi mamá seguía los videos al pie de la letra. Después de terminar los tuyos en 2 días, creo en 3 días, empieza con los del profe. Entonces, igual, todo lo que el profe decía, mi mamá lo seguía. No, empezamos a buscar lo que era el Tierra Santa, porque en uno de los videos ustedes comentan que están en Tierra Santa. Entonces me decía, mamá, es que ¿dónde es Tierra Santa? Porque yo quiero ir a conocerlos. Y yo dije, es que no, que Tierra Santa es en Jerusalén. ¿A dónde voy a llevar yo a mi mamá hasta allá? Y le digo, a ver, mira, no sé cómo oímos, yo creo que son del estado. Digo, entonces, déjame ver si hay algún lugar que se llame Tierra Santa en el Estado de México y a ver cómo nos vamos. Entonces lo busco y en efecto existe una carretera que se llama Tierra Santa, y yo, mamá, es que es una carretera, no es un lugar. Digo, y no creo que vivan en medio de la carretera. Digo, no sé dónde es, digo, no sé dónde están, digo, no sé, o sea, vas a tener que seguir así, vamos a esperar, en algún momento algo nos dirá por aquí, por allá, y así empieza ella su lucha, y pues nosotros secundándola, mi hermano apoyándola en el sentido de verla bien a ella, y yo en el sentido de que ella consiguiera lo que quería, que era que mi papá regresara a la casa. Así empieza la lucha, pues los primeros 4 días, yo creo, después de que ya había entrado ella en batallón. ¿Tus hermanos siguen sin saber de esta persona? La verdad no sé, Clau. Okay. La verdad es que nunca les he preguntado y nunca le hemos platicado de cómo es que ellos se enteraron y qué opinaban. Okay. Pero al final de cuentas, pues estábamos apoyando a mi mamá. Claro. Entonces, eso era como que lo que nos hacía girar a todos. Ok. ¿Cuándo llega tu mamá al presencial? No, ya llega al presencial creo que con mi papá. No, ¿sí? Porque cuando ellos llegan ya se habían restaurado. O sea, porque ellos se restauraron en 7, 8 días, no me acuerdo. Ahorita que me diga mi mamá cuántos días fueron, porque fue muy rápido. Sí. Después de que entró al batallón no fue paso 1, paso 2, paso 3, pero sí fue muy rápido en cuestión de días. ¿A qué le atribuyes que tu mami haya logrado en meses, bueno, que tu papá regresara, porque restaurada no estaba? Ajá. Más bien había regresado. Regresó papá, pero no había una restauración como tal. Pero ¿a qué le atribuyes que tu mamá logró hacer algo que a mí y a muchas nos costó años? Yo el otro día le pregunté, porque varias hermanitas ya me lo habían preguntado, ¿qué hizo tu mamá? Y yo, pues, yo nada más veía que veía sus videos y veía al profe y les hacía caso. No sé, entonces yo un día le pregunté, le digo, mamá, o sea, ¿cuál fue tu receta mágica para que funcionara paso 1, paso 2, paso 3? Y me dice, es que Claudia en uno de los videos dice que tu fe determina el tiempo en el que Dios te da una respuesta, el tiempo en el que, pues sí, tienes una respuesta a lo que necesitas. Entonces, yo estoy segura, y mis hermanos y yo siempre le hemos dicho, mi mamá tiene un pacto con Dios, la fe de mi mamá es muy fuerte, Clau, y yo creo que eso y
ahora conforme las cosas han ido cambiando, creo que también era parte de un plan de Dios que esto fuera así. Ok, nena. Regresa tu papá a casa, pero tu papá estaba todavía en una vida, yo no sé la verdad si de pecado, pero sí en un mal plan. Digo, no en un mal plan, en un plan no adecuado, no en el mejor plan. ¿Cómo es que lo reciben ustedes? Pues cuando él llega a la casa, entre hijos lo recibimos normal. O sea, se fue sábado, regresó domingo. Como si no hubiera pasado nada. Como si todas las discusiones de diciembre que él se fue a junio que él regresó no hubieran ocurrido. O sea, fue como, te pasó esto, te pasó el otro, ¿cómo estás? Siéntate a comer. Lo recibimos normal. En mi casa, si alguien se equivoca, si alguien comete un error, no te lo echamos en cara. Posteriormente, posiblemente en alguna cena salga a hacer la comidilla, pero de ahí a que se te señale con el dedo de tú cometiste un error, hiciste esto y estás mal, nunca se ha hecho. Nunca hemos sido de señalarnos. Sí de decir, te equivocaste, o sea, me lastimaste, pero no de señalar con la intención de te estoy reprendiendo, te odio, ¿no? O sea, por lo que me hiciste. Juzgándote. Nunca ha sido juzgando. Okay. Sí diciendo, o sea, sí me lastimaste, pues al final de cuentas sentimos, entonces sí me lastimaste, pero no te juzgo, o sea, no te señalo. Digo, posteriormente sí, ya se llega a comentar, pero nunca con la intención de herir a la persona. Entonces, cuando mi papá regresa, ni siquiera fue necesario que mi mamá nos dijera, le hablan bonito, lo tratan bien, no le pregunten, o sea, no había necesidad de eso. Ok. Regresa tu papá a casa y ¿cómo funciona la dinámica entre tu mamá y tu papá? Fue muy graciosa, porque parecían niños chiquitos. No sabían si eran esposos, si eran novios. Entonces, eso nos empieza a gustar a nosotros, porque pues mi mamá invita a mi papá a que sea parte del ministerio. O sea, una vez que él vuelve, ella siento que algo le dice que la lucha no ha terminado, porque la situación en mi casa aún era complicada. Había cierta tensión en saber qué iba a suceder ahora. O sea, cuando ella nos dice voy a entrar al ministerio porque tu papá va a regresar y está pasando esto y hay un secuestro espiritual y nos explica a todos como de, tiene sentido porque ahora tiene sentido la pelea que hubo hace unos meses cuando nos quita el internet y decíamos todos, ese no es mi papá. Pero pues era como que darle la razón y un poquito sí tirarla loca, ¿no? O sea, como de, sí, va a llegar, pero no va a cambiar. O sea, mi papá es así y nada lo va a cambiar, o sea, nadie lo va a hacer cambiar de parecer porque no era la primera vez que había una pelea fuerte en mi casa. Entonces, si nada lo había hecho cambiar en anteriores ocasiones, ¿cuál era la diferencia ahora? Sin embargo, al verlos así, en ese rol de que se apoyaban, que eran como compañeros, como amigos, como de todo un poco, fue bonito, porque nunca los habíamos visto así después de una discusión. Empiezan tus papás a ir al regional y bueno, tu papá iba con una carota, ¿eh? Yo me acuerdo la primera vez que llegaron. ¿Tú cuándo empezaste a ver y decir esto sí funciona? Sí hay un cambio, sí mi papá sí empieza a ver una transformación. Pues mira, Clau, para mi papá fue como cuando alguien tiene mucha sed y le dicen, con esta agua se te quita, pero nada más tómate un vaso. Mi papá oyó, tómate el galón. Porque mi papá salía a misa y tenías que llegar a misa sin
una hora antes, porque él no se podía perder esa misa y se quedaba en hora santa. Y bueno, o sea, estaba peor que mi mamá. O sea, si mi mamá hacía un rosario, mi papá hacía 5. O sea, mi papá estaba, yo creo que desesperado por encontrar una respuesta. Entonces, las discusiones con nosotros no existían porque ellos no estaban en la casa. Ellos estaban fuera, entonces esas discusiones como que no habían. Las discusiones entre ellos bajaron en cuestión de cómo se hablaban, de cómo se decían las cosas y qué pasaba después de la discusión. Porque normalmente discutían y en automático él dejaba de hablarle a todos. Y el primero en hacerle algo bonito se volvía su amigo y los demás desaparecían. Entonces, eso ya no se repite. Y sí fue algo que, pues, que nos sorprendió porque siempre había sido así. Entonces, no quedó de otras. Así estábamos como que un poco chocados de Dios, la verdad, porque era asistir a cada evento y algunos eventos no eran tan digeribles como otros. Sin embargo, sabíamos que hasta cierto punto teníamos como que aguantarnos, porque pues lo habíamos mandado a traer. Entonces, a la fecha yo creo que ha sido muy complicado para mi papá el llevarlo a cabo. Ha sido un proceso más complicado que para mi mamá, pero fue eso, o sea, que él siempre ha sido muy dedicado a hacer las cosas y así como lo hace todo, fue lo mismo al buscar su camino y dirigirlo a Dios. O sea, él no se rindió, o sea, él se enfocó en hacerlo. ¿Sabes si que tu papá terminó con esta persona o jamás vuelven a tocar el tema? Sí, yo sí me entero cuando se rompe el vínculo con esta persona. Solo había interacción vía telefónica y sí me entero cuando esto ya no sucede. ¿Cómo es que te enteras, Karen? Porque mi mamá y yo la bloqueamos de WhatsApp. Ok, y entonces él ya no supo desbloquearla, ¿o qué? Decidió ya no hacerlo. Ok, ajá, perfecto. Ahí es como que él se estaba ahogando y mamá le avienta el salvavidas y él nada más lo tomó y se quedó flotando. O sea, ya no dio paso atrás. Ok. Karen, ¿en algún momento cuando descubres que tu papá tiene otra persona, pensaste que lo ibas a perdonar, que ibas a perdonarlo? ¿O pensaste, nunca más lo voy a perdonar? Híjole, espérame tantito, Karen. Profe, se apagó la computadora, se quedó sin batería, pero no encontré el cargador. Tierra llamando al profe. Y es que como ahora ya tenemos oficina, ya no me escucha tan fácilmente. Pero bueno, los de Facebook, qué pena, porque se apagó la computadora. Dame unos minutos, Karen, para que el profe venga y me traiga. Creo que ni me está oyendo. Me voy a parar tantito. Se apagó la laptop. Se quedó sin batería. Pero no encontré el cargador. Unos minutitos, Karen, para restablecer el Facebook. Sí, claro. Por cierto, quiero hacer un comentario importante. Hola Luz, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, buenas noches. Fíjate que tú diste la pauta de la palabra mágica de tu mamá, la que le llamaste la palabra mágica. Fíjate, tú comentas y dices, ¿qué fue lo que mi mamá hizo? Bueno, a mí me llamó mucho la atención porque es la primera vez que escucho a alguien que cuando nosotros bromeábamos con Tierra Santa, ¿va?
pues no pensamos que alguien se fuera a creer que era Tierra Santa. Tu mamá se lo creyó, pero fíjate que independientemente de eso, lo que tiene tu mamá es que tu mamá cree todo lo que decimos y no lo cuestiona. Y lo que nosotros decimos es palabra de Dios, no palabra de Clau ni de José Luis. Porque yo oigo en repetidas ocasiones que tu mamá dice, es que el profe dice, es que Clau dice. Y nosotros lo que decimos es la palabra de Dios. Al no cuestionar tu mamá nada, y lo pongo como ejemplo, ella dice, estamos en Tierra Santa, están en Tierra Santa. Es que Dios va a restaurar tu matrimonio, Dios va a restaurar mi matrimonio. Es que Dios perdona los pecados, Dios va a perdonar nuestros pecados. Dios restaura matrimonios y familias, Dios va a restaurar matrimonios y familias, y lo da por hecho, y lo dio por hecho. Es como cuando, cuando estabas platicando, la palabra de Dios nos dice que nos tenemos que hacer como niños, ¿no? Y en un término humano diríamos que inocente tu mamá que se creyó que Tierra Santa existía como tal. Pero lo que pasa es que tu mamá cree en lo que dice, en lo que decimos. Y eso es hacerse precisamente como niños en la inocencia de creer lo que se dice, y tu mamá simple y sencillamente creyó en lo que compartimos, en lo que predicamos, en la palabra de Dios, y para mí eso fue lo que pasó. Amén. De hecho, profe, yo tengo guardado el video donde el día que mi mamá es aceptada en batallón, entramos juntas a ver uno de los cenáculos en vivo. Estás terminando, no recuerdo, no, ibas a empezar el cenáculo, iba a empezar, y entonces yo te mando saludos y me contestas. Entonces te aviso por el chat que mi mamá que acaba de ser aceptada en el ministerio, en el batallón, y en los saludos tú nos dices que tú declarabas en ese momento que pronto iba a estar nuestra restauración. Claro. Y a los pocos días se da. Yo tengo guardado ese video y tenemos guardado los minutos de ese video cuando, porque dije, es que hay 1000 personas aquí. Bueno, yo sentía que eran muchos los que estaban comentando. Dije, ¿hasta dónde va a leer mi mensaje? Sí. Pero me contestas, entonces aprovecho para mandar el segundo. Y mamá te escuché, y como no había manera de convencerla, pues fue como de, pues ya te lo dijo él, a él sí le vas a creer, porque a nosotros no. Mi mamá se lo tiene que decir a alguien más para que crea, porque si se lo dice a alguien de la casa, no nos hace caso. Claro. Digo, ya te lo dijo él. Yo ya... Claro. Y eso también es muy sabido, y era mucho de los pleitos con Clau. ¿Por qué si yo te digo algo no me lo crees? Viene alguien de fuera y te lo dice, porque a veces necesitamos que lo mismo que nos dice alguien de fuera se lo creemos. ¿Por qué? Pues porque así es, así somos, pues. ¿No? Sí. Ok. Entonces, Karen, ¿ya está restablecido Facebook? Según yo debe estar restablecido, pero no sé aquí. Ok. Entonces, dime una cosa, Karen. ¿Ves que tu papá empieza a... no, nos quedamos en que... sabes que tu papá está con otra persona y que incluso se fue de la casa, quizás hasta por esta persona. ¿Te pasó por la cabeza pensar, nunca lo voy a perdonar, o sí lo voy a perdonar, o no pensaste en eso? Yo estaba dolida, pero lo que tenía era miedo. Más allá de no perdonarlo, tenía miedo de saber cómo iba a ser la relación entre nosotros. Yo siempre he sido, como lo decía al principio, no sé, soy alguien muy introvertida. Yo le tengo miedo a la gente, y la verdad es que en parte ese miedo y esa inseguridad nació un poco de la interacción con mi papá, ¿no? O sea, de nuestra relación. A pesar de que para mí mi papá lo era todo, si yo no podía contra él, no podía contra nadie. Entonces, cuando él regresa, a mí me entró mucho miedo porque yo no sabía después qué iba a pasar conmigo y con mi vida. O sea, yo tenía una relación, yo tenía un novio. Yo soñaba con tener un novio que me tratara. Yo tengo un primo que trata muy bien a su novia, que ahora es su esposa.
Entonces yo le dije, mamá, yo quiero de grande tener un novio como Luis. Y me dice, qué gracioso, porque tu primo nos dijo que ellos llevan una relación como la que nosotros teníamos de novios. Dije, no, pues si así empezaron de novios y así acabaron de esposos, la que me espera, ¿no? O sea, ya sabía yo en qué iba a acabar la mía. Entonces, yo estaba estudiando psicología educativa y pido asesoría de una maestra. Yo me acerco a la maestra, le platico toda la situación. Entonces, ella me dice que yo tenía que sanar eso con mi papá, o sea, yo tenía que hablarlo con él. Y para mí era más fácil que me dijeran que me aventara de un edificio antes de hablar con mi papá de mis sentimientos y de mis inseguridades. Entonces, era un reto muy difícil para mí. O sea, yo podía hablar con mi papá de todo, menos de eso. Entonces, una tarde me acerco con él, le invito a que estemos en mi cuarto y nos quedamos acostados, ¿no? Entonces, no sé ni cómo le saco el tema, ¿no? Que una maestra me había dicho que yo tenía que estar bien con él para en mis futuras relaciones poder estar bien con los demás, porque era algo que me afectaba en todo, en trabajos de equipo, en trabajos, en interacción con otras personas, en mi interacción con maestros. O sea, si yo no sanaba mi relación con él, si yo no llevaba una buena relación con él, me iba a detener en todo. Y al fin, bueno, más bien, y además, pues iba a terminar yo alejándolo a él. Y yo no lo quiero lejos de mí. Entonces, es a partir de ahí que yo empiezo a buscar la manera de estar bien con él. O sea, mi miedo no era si podía perdonarlo o no, porque yo no lo odiaba de haberse ido. Yo no lo odiaba a pesar de haber lastimado a mi mamá. Yo tenía miedo. O sea, yo tenía miedo de cómo íbamos a estar. O sea, ya no era mi ídolo, ya no era el superhéroe que yo veía, pero tampoco era nada para mí, o sea, seguía siendo mi papá. Okay. Entonces, no había miedo en perdonarlo porque no lo odiaba, pero sí tenía yo miedo de cómo iba a ser nuestra relación y qué tanto aún me podía afectar, pues, para mis otras actividades, para mis otras relaciones. ¿Alguna vez platicaste con tu papá cuando él no estaba en casa de estás haciendo las cosas mal o jamás tocaron el tema? No, nunca tuve el valor. Okay. Apenas estaba escuchando el testimonio de tu hija y como, pues es que si no dices algo eres cómplice. Y yo siempre he sido cómplice de los dos. A pesar de que algo pase, siempre he respaldado a los dos. O sea, sí, él estaba mal al irse, pero algo tenía que haber pasado para que él decidiera irse. Entonces, sí estaba mal, pero yo sabía que no era del todo su culpa. Entonces, pero Karen, le señalé. O sea, no, yo no creo que sea señalar, sino más bien estabas justificándolos, ¿no? Y hay cosas que no tienen justificación, porque nada justifica ni el abandono ni la infidelidad. Bueno, entonces, quizá estás bien en decir, no tuve el valor, pero digo, no, eso no quiere decir que no tengamos el deber y el derecho de levantar la voz cuando las cosas no se están haciendo bien, ¿no? Cuando hay alguien que está agraviando fuertemente a la familia. Sí. Entonces, sí, en mi caso, quien lo hacía era mi hermano. Yo era la que le sobaba y decía, está bien, o sea, sí me pegó, pero no fue tan fuerte. Y mi hermano no. Mi hermano sí es de los de, ¿sabes qué? Me pegaste, me dolió y acá está el moretón. O sea, él sí tiene ese valor de decir las cosas igual sin señalar. Entonces, sin juzgar. Entonces, creo que eso era lo que a mí me hacía sentir bien al no decirlo yo. Porque había alguien que sí lo decía. ¿Te das cuenta entonces que
empieza a haber una restauración a partir de que tus papás van al regional juntos y empiezan a tener una relación con Dios en familia, o sea, es decir, no cada uno por su lado, sino que comparten las cosas. Sí, sí, una vez que empiezan a trabajar los dos, el cambio no se dio rápido, Clau. El cambio, mi papá regresa en junio, julio, y el cambio es hasta el otro año, yo creo que por ahí de mi cumpleaños. O sea, ya lo que era diciembre, enero, empieza como que ya verse un poco ese cambio un poco más notorio, más creíble, no solo mientras estamos de amigos. Ya el cambio empieza a ser más real. Sí, como creo que como todos, ¿no? O sea, digo, más bien como la mayoría de las restauraciones, el cambio se ve hasta después. Y hoy, Karen, ¿qué puedes decir hoy? Mi mamá y mi papá tienen una relación que yo no conocía, es bonita, es X, es estable, es una relación que ahora pienso, el día que me case quiero vivirla. ¿Cómo es, Karen? Ahora sí tienen la relación que yo siempre quise que tuvieran. El otro día mi mamá me enseñó un mensaje que le mandó mi papá de una canción que le dedicó. Entonces agarré y me dice muy contenta, dice, mira, me la mandó mi novio. Y era mi papá, o sea, no era un día especial, no era un festejo especial, no había nada. Simplemente él dio la canción, le gustó para ella y se la mandó. Entonces, eso lo fue todo para mí. Con eso dijiste ya, o sea, esto es lo que y se nota, Karen, vaya, sí hay o sea, hoy sí puedes decirle gracias Dios por la prueba, porque de esas vasijas rotas, ¿tú hiciste vasijas nuevas? Sí, hoy agradezco mucho esa situación porque gracias a eso se desencadenaron más situaciones que en ese momento sentíamos que nos ahogaba, pero ahora así estemos todos en el lodo, entre todos nadamos para salir. O sea, y con paz. O sea, no te voy a decir, ya no peleamos, porque pues no. O sea, siguen habiendo discusiones, siguen habiendo peleas, pero ahora sí es lo normal. Así es lo normal de algo me disgusta, pero te lo digo, me lo dices. Ahora después de pelear ya se hablan, no se dejan de hablar, sino ahora sí se comunican. Yo sé que aún hay cosas que es difíciles, porque de momento pues siguen quedando esos recuerdos de lo que fue antes, algunos miedos, pero ya es más fácil enfrentarlo porque ya sabes de dónde saliste, o sea. ¿Crees? Sí, dime, Karen. O sea, la prueba más difícil que tratamos de enfrentarla individualmente, o sea, no se pudo superar hasta que no fuera entre todos. Okay. Entonces quedó claro de que para cualquier otra cosa tendría que ser así, entre todos. Muy bien. Karen, ¿crees a tu modo de ver que el ministerio fue un soporte para tus papás, para tu mamá? Sí, sin el ministerio realmente, Clau, no hubiéramos podido avanzar. No hubiéramos podido avanzar en nada. O sea, aquí encontramos la respuesta para muchas cosas. O sea, yo muchas veces me he acercado a ti y al profe cuando nuevamente ha habido una discusión, después de que regresaron al primer cenáculo que asistimos todos. No sé si ustedes recuerden que todavía yo me acerqué a ustedes a decirles que se acaban de pelear y yo ahí entré en pánico porque yo otra vez regresamos a lo mismo y dije, no, yo aquí los acuso. Yo ahorita los acuso aquí con ellos y algo se resuelve. Entonces, realmente mis hermanos y yo somos de la idea de ¿dónde están mis papás? Dedicándole tiempo a su cenáculo. A veces sí nos molesta que de momento se enfocan demasiado en ello,
se enfocan en atender demasiado a los hermanos. Principalmente mi papá es quien más luego, al estar respondiendo, al estar tan atento a ellos, sentimos que descuida otras cosas, pero se lo hacemos saber, se disculpa y trata de no repetirlo. Entonces, de momento sí es como, ay, otra vez están con el teléfono o así, ¿no? Pero sabemos que sin el ministerio realmente las cosas no hubieran marchado como han marchado. Tal vez sí me hubiera encontrado respuesta en algún lugar, o sea, porque también seguía el padre de los Monteros, entonces tal vez sí, pero yo estoy segura que lo que nos dio fuerza principalmente a nosotros tres, que es mi papá, mi mamá y a mí, fue el ministerio. Esperamos y hemos trabajado para que, pues, quizá mis hermanos no son tan apegados al mismo, pero apoyan, a su manera son de dar ánimos, de incentivar, de responder, de cooperar, entonces definitivamente nos ha ayudado a todos. ¿Qué les recomendarías a los hijos que están dentro del ministerio y que están pasando lo que tú pasaste, lo que yo pasé, lo que tu mamá pasó y lo que tus hermanos y lo que pasan todos los chavos, chicos, medianos, grandes? ¿Qué les dirías tú, Luz? Pues a los hijos, que no pierdan de vista que son hijos. A veces quisiéramos agarrar a nuestros papás y decirles, se hace así, se hace así, deberías de hacer esto, pero no dejamos de ser hijos. Entonces, no hay que perder de vista eso, porque a mí eso fue lo que me dio fuerza a siempre seguir con mi papá. Como le decía al principio, pues es mi papá y nadie me lo va a quitar. Entonces, que desde lo que son ellos mismos, desde ahí se mantengan, porque eso fue lo que yo hice. O sea, yo soy muy celosa de mi papá. A mí no me gusta compartirlo con nadie, a mi mamá se lo presto. Entonces, esa fue mi postura. La de mi hermano el mayor, él era el hombre de la casa y él tenía que cuidarnos a todos y él tenía que respaldar a mi mamá. Y él desde ese rol se ha mantenido siempre. Entonces, el rol que cada uno tenemos lo dice mucho. En el caso de mis hermanos que no decían nada, no participaban, a mí sí me hubiera gustado que ellos dijeran algo. Entonces, los hermanos que no se atreven a decir algo, los hijos que no se atreven a decir algo, que lo intenten, porque va a haber alguien que quiere escucharlo. Yo me siento igual que tú, ¿no? Entonces, eso ya te anima, eso ya te sostiene. Y entre hermanos, mientras seamos chicos, es más fácil apoyarnos, darnos un abrazo. Entonces, que lo hagan. A las esposas luchadoras y esposos luchadores, que no se rindan. O sea, sí, tal vez a mi mamá le tomó 8 días, pero su cambio no fue en 8 días de ella, ni mucho menos de mi papá. O sea, su cambio llevó mucho más tiempo y sigue habiendo. Entonces, no importa si ya llevan en lucha 3 años y aún les falta. O sea, realmente me encantaría explicarles que es por algo. O sea, ahora que han ido cambiando las cosas en mi casa, tiene tanto sentido muchas cosas. La respuesta es tan notoria que es como decir, ¿en serio tenía que haber pasado por todo eso para esto? No había un proceso más fácil. No había manera de saltármelo. No me lo podías mandar por un mensajito para que lo entendiera. Pero a veces no. A veces es muy necesario que haya un tropezón tras otro. O sea, de hecho, creo yo que si yo estuviera en la situación de mi mamá, a mí, a pesar de ser su hija, no me hubiera tomado 8 días. Entonces, realmente a los luchadores, que no se rindan. O sea, la respuesta no está ahorita, pero sí la respuesta es Dios. O sea, estoy muy segura de eso. Y si algún pródigo me está escuchando, yo sé que muchos usan a los hijos para acercarse nuevamente a su pareja,
porque tienen miedo de ser juzgados. Y los hijos no vamos a juzgar. Nos duele, nos afecta, sí. Podemos sentir rencor, sí. Pero no por eso vamos a responder mal. No si tu papá o tu mamá se está acercando a ti a buscarte. Si tú te alejas, pues tu hijo no va a correr a ti. Pero si tratas de acercarte, pues sí le va a sentir miedo, sí va a sacar de onda que en un momento te quieras acercar mucho. Pero síguelo intentando, porque a veces ahí está la relación. Y si de los luchadores, porque yo sé que hay luchadores que no tienen hijos, un hijo sí es un lazo, pero no lo es todo, y el profe lo ha dicho. O sea, no porque no haya hijos no te vas a restaurar, no porque no puedas tener hijos no es una familia. Claro que sigue siendo una familia, porque una familia parte desde dos. Porque no empezaron siendo novios ya con hijos, ya se amaban siendo nada más dos. Entonces, y lo digo porque tengo hermanitas con las que me he llevado muy bien, que sé que no tienen hijos, entonces a las de la dulce espera, de verdad, no es una limitante no tener hijos. Es un motivo más para que sigan en su lucha, para que no se rindan, para que se aferren, porque entonces no están buscando una persona, están buscando más de una, no se pueden rendir. Muy bien. Perfecto, nena. Pues creo que todo se ha dicho. Muy agradecida, muy conmovida, agradecida con Dios, por supuesto, con tu mami, con tu papi y obviamente contigo por tu participación. Muchas gracias por haber tomado el valor, la fuerza para dar testimonio, para pararte a hablar y decir sí, fue difícil, pero lo logramos. Y sobre todo, pues lo mejor, ¿no? Que tú puedas, pues, avalar que ese proceso llevó a algo mejor, a vinos nuevos. Muchas gracias, Karen. Si quisieras tú, no sé, agregar algo más que quede en el aire. Pues nada más agradecerles a ti, Clau, al profe, porque definitivamente si tú no te hubieras aferrado a crear el ministerio y si el profe no te hubiera respaldado como lo ha hecho todo este tiempo, no hubieran ayudado a tantas familias como la mía. Yo, pues siempre dimos por hecho que íbamos a ser una familia así, ¿no? O sea, de peleas, de pleitos. Y tener una familia llena del amor de Dios es maravilloso. Y yo lo único que espero para mi vida más adelante es seguir con ese amor de Dios acompañándonos. Y gracias a ustedes por permitirse ser ese instrumento, un instrumento enorme que llena de bendiciones muchas casas. Amén, nena. Pues solamente como tu mami, como tu papi, prestamos un servicio al Señor, que además fue pues un compromiso hecho en plena lucha, cuando le dije al Señor, si tú me restauras, voy a vivir para llevar que sí se puede, ¿no? Gracias, Karen, de verdad, mil gracias. Y antes de despedirme de ti, déjenme comentarles que Karen ha sido el apoyo enorme que hemos tenido en los maratones de Rosarios para la guardería. Ha sido ella la comandante en jefe de todos los hijos de los luchadores y luchadoras que van al maratón de Rosario, que llevan a sus hijos y que ella se queda al frente de ellos. Una labor extenuante, déjenme decirles, extenuantes. Karen, quizá nunca lo he hecho tan en público, pero te quiero dar las gracias por ese apoyo tan grande, que cuando fueron estos eventos magnos, pues le prestaste al ministerio. Muchas gracias, hermanita preciosa. No, de qué, Clau, también nunca lo he hecho sola, porque yo solita no podría ser. Mi compañero y Dios, pues, es como y por mis papás. Claro, todo se ha hecho posible. Pues te mandamos un beso, Karen. Y gracias, Clau, igual. Y pues la
la propuesta de si hay alguien que quiera comunicarse contigo, ¿podría hacerlo? Sí, Clau. Okay. Yo estoy en el batallón de niños y en el batallón, bueno, de niños tanto de los pequeños como de los grandes. Okay. No estoy muy activa luego por la escuela, pero si me contactan por el personal, sin ningún problema, pues estoy dispuesta a escucharlos y a hacer lo que esté en mis manos. Ok, muy bien. Muy bien, Karen, te mando un abrazo y un beso, toda mi gratitud. Dale un abrazo fuerte a tu mamá, que se lo merece, a tu papá, que se lo merece también, y pues que todo esto siga creciendo en amor y en sabiduría en tu familia, Karen, y que ese amor y esa sabiduría se traduzca en que el día que tú formes una familia, la puedas formar en la roca firme de Jesucristo. Te mando un beso, mi reina, muchas gracias. Gracias, Clau, bendiciones. Y pues bueno, despedimos a Karen con toda nuestra gratitud, y yo también me despido de todos ustedes, hermanos de Facebook, hermanos de YouTube. Gracias por escucharnos. Este es un testimonio más de un hijo luchador, y hay 2 hijos más que dicen: yo también quiero levantar mi testimonio de hijo luchador. No, mis papás no se han restaurado, pero estamos en lucha, y esto está padre porque hemos oído los testimonios de hijos que han brincado el proceso, o sea, es decir, que la familia ya está restaurada. Sería muy bueno escuchar pues el testimonio de hijos que están en lucha, activos aún, y que además pues todavía están en ese proceso de encontrar o de que llegue la restauración familiar. Pues a nombre de profe y de una servidora, como siempre, dar las gracias por las oraciones que ustedes levantan a favor nuestro. No lo dejen de hacer, no dejen de orar por sus líderes, por favor. Sus líderes también necesitan estar sostenidos. No dejen de orar por el ministerio, que obvio, o sea, si no fuera por las oraciones de ustedes, que sigue moviendo el brazo del Señor a favor nuestro, pues quién sabe cómo sería. Y pues por supuesto que también orar por una servidora y su esposo. No nos dejen de sus oraciones porque las necesitamos. Y finalmente, pues muchísimas gracias por quien ofrenda al ministerio, que tanto nos ayuda, que tanto bien hace para que esto siga siendo lo que es hoy, y sigamos creciendo y sigamos reformándonos. Ya tenemos el estudio, para gloria de Dios, ya los perros no molestan, ya no hay el ruido de antes. Hay cosas que hay que hacerle todavía a la oficina, al estudio, como pues necesitamos hacer unos muebles como libreros para guardar, porque aquí tenemos todo aventado, todo lo que se utiliza lo tenemos aquí, todavía no tenemos que hacer los muebles, el escritorio, un mueble también de este lado para los libros, para los videos, etcétera. Entonces seguimos en eso y seguimos pues solicitándoles su ayuda. Mil gracias, de verdad, mil gracias por aquellos que se unen en este aspecto a ayudarnos, y pues que Dios bendiga y prospere sus vidas en anhelos cumplidos, en bendiciones. Muchísimas gracias, me despido de Facebook, un abrazo enorme y nos vemos el jueves primeramente Dios, y otro abrazo y otro... Ay, perdón, me fui. Y otra vez me despido también de mis hermanos de YouTube. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Nos vemos el jueves. Mañana no se pierdan al profe por acá. Gracias, Tete. Un abrazo. Adiós.